buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Hace tiempo que queremos hacer este programa en medio de una polémica que no se resolvió hasta la semana pasada. Hace exactamente 8 días, la semana pasada, el lunes pasado, terminó un proceso larguísimo, polémico y conflictivo que divide a gran parte de la sociedad y tiene como figura central al juez de garantías número 3 de San Isidro, Rafael Sallari. El juez fue restituido en su cargo luego de un muy largo proceso en donde él estuvo suspendido. Hubo un total de 11 acusaciones, en total tengo entendido que se tomaron 2 para el juicio político, si no él mismo me lo va a corregir, y finalmente no prosperaron. La información indica que el juez fue restituido en su cargo por este Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, luego que los últimos 2 acusadores, tanto el intendente de San Isidro, ustedes lo recordarán, Gustavo Pose, y Carla Reyes, cuyo padre fue asesinado en el 2008, desistieran de seguir imputándolo de presunto mal desempeño de sus funciones al no aportar documentación para la continuidad del proceso y un dinero que se tenía que aportar. Yo digo, bueno, tal vez los particulares no tenían esa plata, pero sin duda el municipio de San Isidro sí tenía esa plata como para avanzar, es una de las dudas que tengo. La idea de este programa se llama Será Justicia, es poder acercarnos lo máximo posible a lo que es no quiero hablar de objetividad porque en la facultad diría que es una construcción, la realidad, pero sí, digamos, a la realidad de las situaciones. Hubo un discurso, en general en los casos polémicos, hay como todo un discurso mediático, que en general la sociedad abona, y hay como un correlato que va en la justicia que no tiene nada que ver con lo que la sociedad ya juzgó. En su momento a mí me tocó formar parte de un libro que organizó Héctor Ruiz Núñez, que bueno, falleció hace un par de meses, y estoy agradecida de haberme llamado para coordinar un grupo, en donde justamente el libro se llamaba Jueces y Periodistas, cómo informan y cómo investigan. Estaba el ex fiscal Pablo Lanuse y Héctor Ruiz Núñez coordinando a estos grupos. Yo coordinaba uno de los grupos con un caso viejísimo, el caso Gabriela Oswald. En esa investigación, tenían que ser casos con condena, nosotros pudimos ver en este libro que está publicado que los medios iban absolutamente por un lado, y lo digo yo siendo parte de la ingeniería mediática, y la causa iba por otro. Estaban todos defendiendo a una persona, en este caso Gabriela Oswald, o una causa que no estaba probada en la justicia, que estaba desestimada. Por lo que estamos viendo con el juez Sallari pasó lo mismo. Si uno habla con jueces, con gente que estuvo al tanto, que estuvo siguiendo el proceso, con periodistas acreditados, es muy diferente a la sensación que tiene la sociedad, que es, este es un juez amigo de los presos que los libera para que maten. El juez Sallari no habló con los medios audiovisuales hasta el momento, es la primera vez que lo va a hacer aquí en Será Justicia después de la pausa. Centro Médico Montserrat, 4382-3767. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. Inauguración nueva Terminal B. Preparque Internacional. Noviembre de 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Cámbiate Ospose Integral. Gana tu salud. Ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. Hace 3 años empezamos una obra para cambiarle la vida a cientos de miles de personas. Hoy terminamos la obra más grande de la historia de la ciudad y te invitamos a festejarlo. La Fiesta del Maldonado, el 11 de agosto, en Juan B. Justo y Santa Fe. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad. Para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Bueno, estamos aquí con el doctor Rafael Sallari. Gracias por haber venido, doctor. No, gracias a vos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Hace cuánto asumió en su juzgado? ¿Una semana? Hace una semana. Hace una el semana. 31 de julio. ¿Cuánto tiempo estuvo suspendido? 15 meses. 15 meses. Del 11 de abril al 30 de julio. Yo recién comentaba los motivos por los cuales terminó la acusación, el jury de enjuiciamiento. De alguna manera no se probó su inocencia, sino que no se avanzó en la acusación. ¿Cómo fue? Bueno,
en términos de inocencia, digamos que hasta el juicio yo era inocente, igual que la presunción que goza cualquier ciudadano. Totalmente. Lo que pasó fue que el 5 de julio la comisión bicameral decidió desistir de la acusación que llevaba adelante, la única acusación por un único caso. ¿Cuál fue el caso? Pues yo dije 2 casos. No, el caso que prosperó definitivamente fue el caso González, una persona que permaneció en detención más tiempo del que y que los titulares dijeron se olvidó de liberarlo. Exactamente. Usted había ordenado la detención y recién fue liberado 8 meses después. En realidad yo no era juez todavía cuando se había ordenado la detención, no había jurado como juez y la Cámara por un recurso de apelación le concede una libertad y cuando la Cámara termina de resolver yo asumo como juez y ahí la Cámara me ordena a mí que libre el oficio de libertad. Sí. Nosotros libramos el oficio de libertad llegó a la comisaría el mismo día. Yo creo que ahí hubo una desinteligencia porque había 2 González en la misma comisaría, los 2 a disposición del juzgado, los 2 obtuvieron la libertad ese día y me parece que, digamos, el personal policial confundió a estos González y después fallaron unos controles, por supuesto, y esta persona permaneció en detención más tiempo del que debía. ¿Usted siente en lo personal que tuvo algún tipo, más allá de las confusiones, algún tipo de responsabilidad o que tendría que haber hecho algún trámite más como para que esto no ocurriera? Nosotros en el Poder Judicial trabajamos con un principio que es el principio de confianza. Cada uno tiene su rol y su función. Digamos, mi función como juez en ese caso era disponer la libertad y librar el oficio. Después los controles vinculados a esa ejecución administrativa de la libertad son primero del personal policial, que es el que tenía el oficio de libertad en su poder, y después de otros funcionarios dentro del juzgado. Sí. Por supuesto que esto no justifica que una persona haya permanecido en detención más tiempo del que debía, ¿no? Que es una cosa grave. Claro, pero también hay que ver si es suficiente como para entablar un juicio político y destituir un juez. Yo creo que era manifiestamente insuficiente, por eso la comisión bicameral decidió desistir de la acusación. Bueno, ahora tenemos, hay testimonios de cuando finalizó este juicio que no prosperó, este jury. Primero Gustavo Pose, que es uno de los denunciantes. Lo vemos. Nosotros durante 3 años y medio sostuvimos una posición que hizo que durante 1 año y medio estuviese suspendido este juez en cuestión y hasta el día de hoy, y lo que vamos a seguir, sostenemos el hecho de que todas las causas sean tratadas. La manera por la que se eligió sacar a las familias víctimas del jury, apartarlas, fue de la manera más baja, que es por el lado de lo del dinero, por el lado de que juntaran 180.000 pesos para una caución. Muchos de estos jueces no le pidieron nunca dinero en caución a los delincuentes que ellos después ponían en libertad y que después cometían tragedias, delincuentes que eran violentos. Hoy no fue absuelto este juez. Este juez lo que consiguió fue que a través de una exigencia de dinero en caución, con esa exigencia de dinero fueran apartadas las familias porque se iba a tratar una sola causa, que era la causa la causa González, que la planteaban como falta, a pesar de que era un delito. Bueno, ahí estaba Gustavo Pose, intendente de San Isidro, hablando de la causa González que recién hacíamos referencia. Hay una cuestión de una caución, de un dinero. ¿Cómo fue esto? La caución la establece la ley, no es una cuestión caprichosa del jurado. Sí. El jurado decidió revivir la acusación por parte de los particulares, porque al desistir la comisión bicameral es representante legal de todos los particulares. Sí. La comisión desiste de la única acusación que había, que era el caso González, que usted lo acaba de contar, el preso liberado. Entonces lo que decide el tribunal es darle al Pose, a la parte que ya estaba representada, y a la hija de Reyes, a Pose y a Reyes, la posibilidad de, como la comisión había desistido, de venir ellos. Perfecto. Por ley, cuando es un particular el que acusa, se establece una caución. Sí. Entonces el tribunal le estipuló la caución de 180.000 pesos. ¿Por qué cree usted que no aceptaron depositar ese dinero? No sé si la hija de Reyes tal vez tenía ese dinero, pero no lo dudo que el municipio de San Isidro sí. Yo tampoco lo dudo que lo tenga. Además, no era necesario depositar el dinero.
se podría haber sustituido por un bien o por un Sí, seguro de como hacen caución. los presos también, o las libertades. Como hace cualquier persona que está caucionada, exactamente. Yo creo que no, digamos, yo creo que no quisieron caucionar porque lo que no querían era sentarse a realizar el juicio, porque sabían que la acusación no podía prosperar, porque no tenía la solidez para prosperar. Hubo como una decena de acusaciones, en total 11, ¿no? 11 acusaciones. Originalmente hubo 11 acusaciones, 5 por la comisión bicameral integrada por otros legisladores, porque pasó el tiempo y agotaron mandato y fueron cambiando los legisladores. La mayoría de las acusaciones van alrededor de el caso Regis o, digamos, casos similares al caso Regis, que es liberar presos que luego volvieron a delinquir. No. Ahí son todas, 10 de las 11 están vinculadas con aplicación del derecho. Como ellos interpretan que yo aplicaba el derecho y estaban disconformes con la forma que yo había aplicado el derecho. ¿Y cómo lo había aplicado usted? Bueno, de acuerdo a lo que dijo el jurado de enjuiciamiento el 11 de abril, la aplicación del derecho en los casos era por lo menos una interpretación plausible del derecho. Era conforme a la ley. Exactamente. Pero digamos, yo sé que no corresponde jurídicamente decirlo, pero como mediáticamente se dice, como una aplicación del derecho con una mirada garantista, si bien todos los jueces son garantistas, en el sentido de contar con los beneficios del reo. Una aplicación del derecho de acuerdo a la Constitución que tenemos, que la Constitución que tenemos es liberal y garantista. Hemos además adherido a pactos y convenciones que hablan del respeto del derecho, del proceso, de la libertad durante el proceso. El Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires, que es digamos, sancionado por los legisladores que después no están de acuerdo con la aplicación de las normas, es un código que se ajusta a los principios constitucionales y al principio de libertad durante el proceso. No es una aplicación caprichosa de la ley, es una aplicación conforme dice la Constitución. Bueno, Vivian Perrone es de las Madres del Dolor, probablemente una de las caras más conocidas. Desde aquí le mandamos nuestro afecto, o sea, la verdad es que no nos interesa estar dentro de un mundo bipolar en donde estás con uno o estás con otro. Las causas de la Madre del Dolor siempre han tenido acá su espacio también. Y bueno, Vivian, esto decía también al finalizar el juicio político. Sabemos que hay amparos políticos, sabemos que vinieron acá a hablar a favor de Sallari y otros jueces de San Isidro, sabemos que hay muchísimas presiones. Hoy, por ejemplo, no se nos permite la entrada a nosotros, se nos dice que la sala está llena. ¿Por quiénes? ¿Por familiares de víctimas? No. Entonces, sí, sabemos que hay muchísimo apoyo. Hasta sabemos que había una recepción de bienvenida por parte de los jueces de San Isidro a Sallari, y lo que decimos es que acá no hay nada que festejar, ¿no? El señor Carlos Regis está muerto. Así que no hay nada que festejar ni por parte de Sallari ni por parte nuestra. Y lo que es inentendible es que si yo fuera Sallari, yo misma estaría diciendo: quiero que se haga este juicio político como para limpiar mi nombre, como para poder dar explicaciones. Y sin embargo está haciendo todo lo posible para que esto no ocurra. ¿Es una visión corporativa de parte de la justicia? Sí, la hay. Es muy evidente. Ni siquiera hacen las cosas como para que uno tenga una sospecha. Directamente tenemos que decir, y sabemos que vinieron jueces de San Isidro a hablar a favor de Sallari, sabemos que hay abogados que están acá, me dijeron que iban a estar presentes hoy defendiendo a Sallari. Eso es lo que es inentendible, ¿no? Obviamente no voy a juzgar las palabras de Vivian Perrone porque en general uno no quiere juzgar la palabra de los familiares de las víctimas. También tenemos que aclarar, los periodistas, bueno, y más aún creo que quienes trabajan en la justicia, que no se puede juzgar de acuerdo solamente a la mirada de los familiares de las víctimas, que es una mirada muy llena de dolor, muy subjetiva, pidiendo justicia con todo el derecho del mundo, con mucho sentimiento de impunidad. Y en este caso, bueno, tanto Vivian Perrone como otras Madres del Dolor fueron de los primeros en acusarlo a usted, doctor, y quiero que vea usted en esta placa la respuesta que en su momento les dio quien era ministro de Justicia y Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández. Ahí lo tenemos. Dijo: el juez Sallari es una catástrofe y voy a pedir su juicio político, con una reunión de Madres del Dolor el 7 de abril del 2011. Esto fue publicado incluso, creo que el 30 de abril en el Diario de la Nación. Lo saqué yo, este testimonio, porque lo recordaba perfectamente. El propio Aníbal Fernández estuvo aquí como ministro de Justicia de la Nación hablando de otros temas. Lo escucho. Bueno, hay mucho para decir. Lo primero que me gustaría decir es que no es una defensa corporativa de un juez. El 11 de abril y el 30 de julio, el 11 de abril del año 2011 y el 30 de julio de este año,
un jurado compuesto por 5 abogados de la matrícula, ninguno del Colegio de Abogados de San Isidro, 5 legisladores de distintos partidos, en el caso había 2 legisladores que no estuvieron presentes, y el presidente de la Corte fueron los que decidieron, primero, desestimar los 10 casos que estaban vinculados con la aplicación del derecho en las causas, y segundo, decidir el archivo de las actuaciones por desistimiento de la acusación. O sea, no es un jurado corporativo de jueces que defienden jueces. Es un jurado compuesto por legisladores, por abogados de la matrícula y por el presidente de la Corte. Este mismo tribunal fue el tribunal que fue mencionado por el intendente de San Isidro y por Vivian Perrone como un tribunal que había resuelto conforme a derecho en el momento en que me suspendieron, que festejaron y celebraron esta suspensión y que dijeron que el tribunal había tenido la fuerza y la convicción suficiente para suspenderme. Es exactamente el mismo tribunal que ahora resuelve no darle curso a este juicio por el desistimiento de la parte. E invitar a las dos partes particulares, claro, pero no con el pago de la caución que ellos no aceptaron pagar. Exactamente, pero no se puede ahora decir que este tribunal funciona corporativamente. O sea, no puede ser que la institucionalidad esté atada a un resultado. Cuando yo creo que me va bien, las instituciones funcionan y las mismas instituciones cuando me va mal no sirven y no funcionan. Claro, pero de alguna manera usted también dijo lo mismo, porque dijo que corporativamente que había como una cuestión, que era una cuestión política la acusación en su contra. Por lo cual, digo, usted cuestiona que se creía que se está actuando de alguna manera con presiones para acusarlo. Pero a su vez dice que no hay presiones, como dice Vivian Perrone, para desestimar la acusación. Pero que fue una movida política o un ejercicio político de la ley de enjuiciamiento de magistrados, bueno, ustedes pusieron la placa de Aníbal Fernández. Aníbal Fernández era, creo que en ese momento, o jefe de gabinete o ministro de Justicia. Él efectivamente, cuando Pose salió a decir que iba a pedir mi juicio político y las madres lo fueron a visitar, él formuló denuncia también. Sí, si me permite, después, también tenemos otras placas del gobernador Scioli y también de Massa, que en ese momento creo que era jefe de gabinete. A ver si lo podemos ver, porque Scioli también hizo declaraciones más en genérico, no lo nombró usted directamente, pero hablando de su caso dijo, hay políticas hipergarantistas, no entiendo qué quiere decir el término hipergarantista, hiperpermisivas, que en el tiempo han flexibilizado al máximo, se han flexibilizado al máximo. Para ese momento hace falta firmeza, rigurosidad en las normas, para este momento, dice Scioli, este momento de inseguridad, lo dice en el 2009, porque estamos ante delincuentes dispuestos a todo, y el Estado de Derecho tiene que estar también dispuesto a todo. Y a esto le sumamos también la placa con lo que dijo Massa, ahora intendente de Tigre. No sé qué opinará ahora Massa. En ese momento estaba muy cerca del gobierno y dijo, quiero invitar a que el juez Allari, la fiscal Gigante, que también fue denunciada, ponga la cara ante los vecinos de Tigre y les expliquen por qué en Talar deben convivir con un violador que fue dejado libre por un error o con integrantes de la banda que robó el Banco de Acasuso, el Banco Río. Sí, Vitete Sellanes. Vitete Sellanes, uno de los autores. ¿Usted los liberó? ¿Les otorgó la libertad? En realidad yo algunos los morigeré yo, que es una detención de menor contenido de encierro, un arresto domiciliario. El caso de morigeración ustedes lo van a conocer como, por ejemplo, el padre Grassi, que tuvo una pena morigerada y estuvo siempre en su domicilio. Exactamente. Otros me lo ordenó la Cámara. La verdad que en ese caso, de los 5 integrantes, algunas libertades o prisiones preventivas morigeradas fueron decididas por mí y otros por la Cámara. Bien. Ese también fue uno de los casos que se llevó a análisis del jurado de enjuiciamiento y fue otro de los casos donde dijeron que la aplicación del derecho había sido correcta. Lo raro de esto, no raro, pero lo que hay que transmitir es que las decisiones que tomo yo como juez de primera instancia o de garantías, como cualquier juez de garantías o de primera instancia, son revisadas por otros órganos. El Poder Judicial es el Poder Judicial más controlado. Mi decisión la revisa la Cámara, la puede llegar a revisar la Casación, hasta incluso la puede llegar a revisar la Corte. En todas las instancias, en algunos casos, de los 11 que se han evaluado, de los 10, perdón, que tienen que ver, las cámaras han confirmado las resoluciones o las han revocado por aplicación de criterios distintos. Pero en ninguna de las resoluciones dijeron que el juez se había apartado
de la aplicación del Sí, derecho. o no ordenaron, recuerdo, no me acuerdo ya qué fallo, pero la Sala 2 de la Cámara Federal, por ejemplo, que es una sala muy respetada, en varias oportunidades ha ordenado investigar jueces. Bueno, el caso AMIA no fue la Sala 2, pero en muchos casos ha ordenado investigar la conducta del juez. ¿A usted no le ocurrió esto? No. No, y casos del Banco Río que se me han criticado, Sí. decisiones de libertad, no fueron, no le pidieron explicaciones a la Cámara, por ejemplo, cuando revocó una decisión de encierro mía y le dio la libertad a la persona. Que está muy bien que esto suceda, yo no estoy promoviendo que sean todos los jueces investigados. Lo que digo, por eso digo que en cierta forma, a mí me parece fundamental que el Poder Judicial sea controlado. Me parece que es un ejercicio democrático muy bueno. Usted sabe que nosotros hemos acordado su presencia aquí en un contexto de... Ahora tal vez, bueno, ustedes no se acuerdan porque estamos sin subterráneos o con el conflicto de subterráneos, etcétera, pero la semana pasada, sin ir más lejos, está el tema de los presos con sus... no son salidas transitorias, sino sus traslados. Presos que de pronto tienen algún tipo de participación en algún acto que se entiende como político, que el gobierno dice que son actos culturales, y hoy en la audiencia pública para asumir o ser elegida como candidata a la procuración, la doctora Alejandra Gils Carbó dijo que fue un error haber otorgado esta libertad al preso más emblemático, que es Eduardo Vázquez. Ocurrió en muchos casos, ¿no? Al baterista de Callejeros, acusado, condenado por la muerte de su mujer Wanda Tadei, que murió incendiada. Dijo que fue un error en materia de oportunidad. ¿Usted qué cree de esta salida de los presos? Yo no quiero cometer el mismo error que sentí que se cometió con los casos en que han sido mencionados en mi juicio. Yo no conozco ni la decisión del juez que autorizó esa salida, ni el caso concreto. Los pormenores de no cada conozco caso. ningún pormenor. No puedo, la verdad, que emitir una opinión sobre qué me parece o no me parece. Si el juez tomó la decisión en el marco de la ley, que me imagino que lo debe haber hecho porque nadie dijo que no fue así. Claro, porque incluso que la propia Gils Carbó diga un error en materia de oportunidad no está diciendo que es ilegal. No, está diciendo que es inoportuno. Exactamente. Que fue lo mismo que dijo el doctor Casolati, justamente un experto en materia de ejecución penal que está en la provincia de Buenos Aires, la semana pasada aquí en Será Justicia. Volviendo al tema de las acusaciones políticas, es cierto que en general los funcionarios políticos no ponen nombre y apellido a un funcionario tal que actúa de tal manera. Uh-huh. En este caso fue usted, sí, que se llamó a silencio por mucho tiempo. Sí. Durante los 15 meses que usted estuvo suspendido, no quiso hablar. ¿Por qué ahora usted decide hablar? Bueno, porque me parece que no correspondía que yo hablara. Me parece que se estaba llevando adelante un proceso y yo como involucrado en ese proceso no me parecía prudente salir y dar explicaciones antes de que el jurado tuviera que tomar la decisión. También un poco por esto de no dividir las aguas y que el jurado pueda sentirse presionado por lo que yo pueda llegar a decir antes de la decisión. Me parece que, un juez se tiene que comportar así, se tiene que someter a este proceso. Bueno, ahora que ya está finalizado, me parece que es necesario aclarar algunas cosas de cómo sucedió este proceso y qué fue lo que pasó. A mí, en lo personal, y ya se lo digo sin conocimiento específico de cada causa, de hecho usted trajo un caso vinculado a abuso sexual, a mí me hace ruido, sobre todo por la cantidad de noticias que uno presenta, cotidianamente con los casos de abuso sexual. Me hace ruido los casos en los que son liberados aquellos delincuentes donde hubo caso de abuso sexual, caso Soledad Barnia, etcétera, donde, reinciden. En su caso, ¿usted lo han cuestionado también por casos en donde usted ha liberado presos que estuvieron acusados y condenados? Una de las denuncias, la del caso Pose y Regis, era de haber escarcelado a una persona que tenía antecedentes. El tema es que ahí, ¿cuál es el criterio que usted aplica? Porque es un tema muy delicado. Mire, el criterio que yo aplico es ver qué delito se le imputa, ver qué dice la ley y ver si la persona en ese proceso es una persona que puede o ausentarse del proceso y no presentarse, o sea, ponerse rebelde, o alterar las pruebas. Si eso no sucede en la etapa de investigación,
corresponde que la persona transite el proceso en libertad. Entonces nosotros frente a un caso lo que evaluamos es si corresponde normativamente que la persona esté en libertad, si corresponde que sea excarcelado, y si es así, lo que tenemos que hacer es disponer la excarcelación. O sea, si no va a eludir la acción de la justicia y si no va a entorpecer la causa. Exactamente. Por ejemplo, les quiero dar un ejemplo. En el caso Grassi, que no fue uno, fueron varios casos de abuso sexual, creo que nunca se armó tanto debate respecto, por supuesto que se lo ha cuestionado, pero también se ha cuestionado la investigación y las acusaciones, diciendo que era más que yo, y él estuvo muy poco tiempo privado de su libertad. Ahora digo, a una persona que está probado que cometió un abuso sexual y que está pagando su pena, ¿usted no tiene como una consideración especial tomando en cuenta que las estadísticas indican que tienen un alto nivel de reincidencia? Pero no hubo ningún caso en el que yo haya resuelto sobre una persona que estaba condenada por abuso sexual y lo haya puesto en libertad. Bien. Lo que se me acusó en su momento es de que una persona denunciada por un abuso sexual, yo había decidido que el menor, la presunta víctima, permanezca conviviendo con él. Pero eso no fue, está lejos de ser como lo presentaron en los medios. Claro, que es el caso mío. Los medios lo presentaban, ordenó que una joven abusada por su padre viviera con su padre abusador. Exactamente. Bueno, el padre no tenía antecedentes, ¿sí? La denuncia, la esposa del señor, la concubina, yo la tengo acá. Esto lo vamos a tener colgado en la página web porque le hemos pedido justamente al doctor si nos puede mandar el documento para que ustedes lo puedan ver. Esta es la causa. Yo pude leer algo donde hay muchas contradicciones de quien finalmente terminó procesada por falso testimonio, que es la mamá de la joven. Sí, lo importante, más allá de cómo terminó la causa, lo importante es que esta mujer se va del domicilio por problemas de pareja con este hombre, sí, y 20 días después la hija le comenta que el padre abusaba de ella, cosa que le sorprendió a la madre porque decía que el padre tenía muy buena relación con los chicos. Se presenta ante la comisaría, manifiesta esto, y la fiscalía y el juez de menores le ordena a la comisaría que vayan al domicilio, sí, que retiren todas las pertenencias y se lleven los chicos, que esto es lo importante. O sea que cuando usted dice que todavía no era el momento para sacarlo del hogar, la mujer ya no estaba con los chicos ahí. La mujer no estaba, los chicos tampoco estaban. Los chicos estaban, y la mujer viviendo con la madre de ella en el zona sur. De todos modos, esto no fue tomado por la acusación en la comisión. No. Este caso Miño fue resuelto como aplicación, digamos, plausible del derecho. Exacto, dentro de la ley. El único caso fue el caso González, el único que ve. Doctor, nos tenemos que ir y nos quedan muchas cosas. Lo invito a que nuevamente podamos estar aquí para hablar un poco de cuáles son las garantías de, como dicen las madres del dolor, de las víctimas, de los familiares de las víctimas y la garantía también de los acusados, procesados, condenados. Gracias por haber estado aquí. Gracias por darme este espacio. Gracias a ustedes por haber estado aquí en Será Justicia. Este programa, sus comentarios los escuchamos, los pueden ver a partir de esta noche en www.serajusticiadigital.com. Chao.